Sean bienvenidos una vez más a esta tercera entrega en este canal y en este su canal expositivo con Tulio Reyes Miranda sobre el tema de la justificación y el pacto eterno. Ya esta es la tercera entrega que estamos haciendo para ustedes con el afecto pues impulsado por el Señor Jesús para beneficio de todos ustedes y para toda la comunidad de fe. Bien, sin más preámbulos, vamos entonces a introducirnos ya en esta tercera entrega, en esta tercera serie, donde vamos a analizar entonces el pacto mencionado allí en Gálatas capítulo 3, versículo 15 al 19, que viene siendo prácticamente todo el corazón o viene siendo, mejor dicho, el punto neurálgico, el punto central del discurso del apóstol Pablo aquí en Gálatas, cuando dice, hermanos, voy a ponerles un ejemplo. Estamos hablando entonces sobre la justificación en el contexto del pacto eterno. Por lo tanto, ya hemos explicado ya en las dos primeras presentaciones que el término justificar digamos, dentro del corpus paulino se refiere precisamente al contexto del pacto. Por lo tanto, entonces, aquí el apóstol, fíjense, está colocando como yuxtaposición en el tema del discurso de la justificación mediante la fidelidad del Mesías, está yuxtapuesto la idea o el concepto del pacto. Fíjense, hermanos, voy a ponerles un ejemplo aún en el caso de un pacto humano, al cual esto se le llama, o mejor dicho, a este pacto en el cual dice aquí, nadie puede anularlo, ¿ok? Nadie puede anularlo, ni añadirle nada, una vez que ha sido ratificado o confirmado. Ya vamos a ver más adelante cómo es que se ratifica o cómo se confirma un pacto. Ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La escritura no dice y a los descendientes como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia, dando a entender a uno solo que es Cristo, el Mesías, ¿no? El ungido. Lo que quiero decir es esto. O sea, esto es lo que quiere decir el apóstol con el ejemplo de una confirmación de un pacto entre seres humanos. Es decir, cuando se celebra la confirmación de un pacto entre seres humanos, una vez confirmado o ratificado, nadie le puede anular ni añadir los acuerdos. Por lo tanto, dice luego entonces el apóstol, la Torá, la ley, que vino 430 años después, cuando a Abraham se le entrega el pacto, allá en Génesis 15, que ya vamos a ir para allá, dice, no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. Entonces fíjense que el pacto está hablando sobre una herencia, por eso que la palabra pacto en el Nuevo Testamento se utiliza la palabra diaceque. Diaceque significa testamento, literalmente, es decir, la última voluntad expresada por el amo, dueño y señor de una herencia. Entonces, dice acá, si la herencia se basa en llevar a cabo, en observar la Torá, entonces ya no se basa en la promesa, pero Dios se la concedió, la herencia de la tierra, se la concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa. Así que el pacto sencillamente se basa en una promesa de Dios en el cual Abraham sencillamente iba a participar como un beneficiario, como un heredero de, en este caso, de la propiedad del Señor, que en este caso es la tierra. Ahora, bueno, teniendo esto en cuenta, vamos entonces directamente a analizar Génesis 15, versículos del 1 al 5. Y vamos a ver todo el contexto de Génesis 15. Fíjense,
En el capítulo 15, versículo 1, está yuxtapuesta la historia sobre cuando Abraham tuvo el encuentro con los reyes de Oriente. Recuerden que Lot, su sobrino, fue secuestrado y él va pues en rescate de su sobrino. Y bueno, luego de una pelea, de una guerra en el cual logra rescatar a Lot y por supuesto a todos los oprimidos o a todos los presos por ciertos reyes allí, por ciertos conquistadores, es bendecido también, incluso recibe la bendición de Melquisedec, ¿ok? Le sale al encuentro. Luego de ese episodio viene esto, porque Abraham tenía miedo del hecho de que había salido en batalla, pudieran levantarse enemigos contra él y venir y, por supuesto, eliminar su vida y acabar con toda su propiedad. Entonces dice, después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. Es decir, el Señor le habla a Abraham a una visión. Vemos que aquí entonces Abraham es un profeta porque recibe visión. Entonces dice, no temas, Abraham, pues estaba temeroso. Yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. ¿Cuál será esta recompensa grande que el Señor tiene reservada para Abraham? Ya vamos a ver más adelante. Estoy leyendo la versión nueva versión internacional, ¿ok? Entonces dice, pero Abraham le respondió, noten, Señor y Dios, ¿para qué me vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. Vemos entonces que el contexto de Génesis 15, Abraham está, digamos, reclamando la idea o la promesa que el Señor le había hecho en otros eventos posteriores sobre la promesa de que a su simiente le entregaría la tierra, como lo dice Génesis 12:7 y lo repite en Génesis 13, versículo 14 en adelante. Allí el Señor le da la promesa a Abraham de darle un descendiente, el cual recibiría en herencia la tierra. Por lo tanto, cuando el Señor le dice que su recompensa será grande, entonces, oye, ¿para qué me sirve una recompensa si yo no tengo un heredero, no tengo un hijo? De nada me sirve. O sea que Abraham entendía que esta recompensa se refería a una gran herencia. Entonces, ante esta situación, aclaramos entonces que aquí Abraham no está siendo, o el tema de conversación no es el pecado de Abraham, que Abraham tuvo algunos pecados por allí, y bueno, como ha cometido una transgresión, ahora Abraham viene a juicio y ahora el Señor viene a justificar a Abraham para salvar su alma. Ese no es el contexto del capítulo 15. A diferencia del capítulo 3 de Génesis, el caso a tratar en Adán y Eva sí es un caso puntual de transgresión contra un mandamiento expreso de Dios. Allí el punto gira sobre el pecado, sobre la transgresión de Adán y Eva en Génesis 3. Allí sí, pero aquí no está haciéndose mención de las transgresiones de Abraham. Aquí se está haciendo mención de la necesidad de Abraham de tener un heredero. ¿Ok? Él deseaba un heredero, él aspiraba a un heredero porque el Señor le había prometido que a su descendiente le entregaría en herencia la tierra. Y eso es lo que él aquí está reclamando. O sea, tú me prometes a mí una herencia grande, una gran recompensa, pero ¿de qué me sirve la recompensa si yo no tengo un heredero? Y a quien yo pienso adoptar como hijo para que sea mi heredero es mi criado o mi siervo Eliezer. Entonces el Señor le dice, no, ese hombre no ha de ser tu heredero. Le contestó el Señor, tu heredero será tu propio hijo, o sea, un hijo tuyo propio.
Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, y es curiosa esta expresión en hebreo, que dice, Havet na Hashamaima, que quiere decir, mira, mira por favor, que no está aquí traducido en la versión castellana, mira por favor los cielos. La palabra mirar, Javet, aquí, por favor, no es un mirar desde aquí, desde la tierra hacia el cielo, hacia arriba. Al contrario, recuerden que Abraham está en una visión. Por lo tanto, Abraham es trasladado en visión hacia los cielos, hacia arriba, hacia la presencia del Señor. Y cuando el Señor le dice, mira, por favor, los cielos, es un ver desde arriba hacia abajo, de modo que Abraham está contemplando todas las, todas las milésimas de galaxias que existe en todo el universo. ¿Ok? Eso es lo que aquí Abraham está entonces contemplando, todas las galaxias, desde un ver desde arriba hacia abajo. Eso es lo que significa en el hebreo Javet na Hashamaima. De hecho, no dice mira hacia el cielo, no, dice mira por favor los cielos. ¿Ok? Y es un mirar desde arriba hacia abajo. Y luego dice, y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Y entonces el Señor le da la promesa, así de numerosa será tu descendencia. Y es curioso que la palabra descendencia eh, es la palabra sarejá, ¿ok? Sarejá. Y sarejá significa tu semilla, porque viene de la raíz seraj. Seraj es literalmente semilla. Es decir, que esta es una expresión singular. Es una expresión en singular, masculino. Eh, eh, de este sustantivo, ¿no? Entonces, así será tu semilla. Está hablando en singular. Será como las estrellas, que estas no pueden ser contadas y no pueden ser, en este caso, numeradas. Esa es la promesa. Entonces, aquí el Señor entonces le da la promesa de que no solamente tendrá un hijo quien va a heredar, sino que de este hijo que va a ser su heredero, su propio hijo, va a ser multiplicado como las estrellas de los cielos. Así que el contexto está hablando de, de herencia. Ese es el contexto, de una herencia y de un futuro heredero. Y de hecho, no solamente de un solo heredero, sino que por medio de ese heredero, este heredero más bien sería multiplicado, donde él tendría varios, o digamos, multitud de herederos que van a compartir esta promesa. Eso es lo que el texto sencillamente está comunicando. Ahora, entrando ya en el versículo 6, discúlpenme ustedes la grosería de mi parte de ponerle estos textos, estos jeroglíficos a ustedes, pero he querido hacer el ejercicio gramatical tanto del texto hebreo como del texto griego, porque vamos a analizar algunos aportes que nos hace, digamos así, el texto fuente. Por ejemplo, este es el versículo 6 que se traduce, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Este, este texto es lo que vamos ahora a analizar. Esta expresión, contar por justicia. ¿Qué es lo que significa esta expresión? Ya hemos analizado que desde el capítulo 1 al verso 5 de Génesis 15, el contexto de conversación en la visión entre Dios y Abraham es un encuentro a través de una visión. El tema gira en torno a la herencia y al heredero. ¿Ok? Dios le promete una herencia, incluso le promete un heredero que de hecho este heredero sería multiplicado como las estrellas del cielo, que sería incontable. A partir de este heredero, muchos heredarían, en este caso, la recompensa que el Señor tenía para Abraham. Así que, ¿qué hace Abraham? Abraham
leyendo el texto masorético del Códice de Leningrado, que de hecho es un códice que parte del siglo noveno, por así decirlo, siglo décimo. Es un texto que tiene origen prácticamente de la época medieval, ¿ok? Dice literalmente así, dice, Vehemim Vadonai, ¿ok? Hasta aquí llega la mitad del pasuk, porque debajo de esta expresión va Adonai hay un atna indicando que hasta aquí es la mitad del versículo. Luego, la otra mitad del versículo es a partir de lo que sigue a continuación, que dice, Vaya sheveja, ¿ok? Vaya sheveja lo zedaka, ¿ok? ¿Qué traduce esta expresión en el hebreo? En el hebreo dice vejeemin, que significa y él, digamos, esta expresión emim viene de la raíz hebrea amam. También de aquí se deriva la palabra amén, que de hecho tiene esta misma o comparte esta misma raíz trilítera, como la alef, la mem y la nun sofit, ¿ok? Que se traduce amén. Por lo tanto, aquí podríamos decir que Abraham dijo amén a la promesa del Señor. Pero esta expresión, emim, que tiene como raíz la expresión amán, amán significa literalmente dar soporte, dar sustento, dar credibilidad, ¿ok? Dar sustento, dar soporte, dar credibilidad. Incluso significa también nutrir, porque de esta palabra viene la expresión omen, que significa ayo, que se traduce al griego como la expresión paidagogos, expresión que va a utilizar el apóstol Pablo allá en Gálatas, refiriéndose a la Torá, que la Torá ha sido nuestro ayo, nuestro paidagogos. ¿Ok? Es decir, el paidagogos era el encargado en la cultura griega de educar, de criar al niño hasta que éste se convirtiera en un adulto. Así que el paidagogo educaba al niño, guiaba al niño, nutría, alimentaba, sustentaba, en este caso, al niño. Entonces, aquí esta expresión entonces de Gemin es que Abraham le está dando soporte. Abraham está confirmando que lo que el Señor le había dado, que era la promesa, Abraham la estaba sustentando como verídica, como fiel. Es decir, Abraham fidelizó al Señor. Eso es lo que quiere decir. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir. De hecho, el verbo es un jifil. ¿Ok? Es un jifil. Jifil significa que activamente es Abraham quien está considerando, está dando sustento, está dando soporte, le está dando credibilidad, veracidad, la promesa del Señor. Por eso dice, y le otorgó y confirmó, podríamos también traducir, creyó, confirmó, sustentó, le dio credibilidad al Señor, va Adonai. ¿Ok? Y Abraham, o mejor dicho, aquí no dice Abraham, en realidad dice y él confirmó al Señor, vamos a decirlo así. Y él confirmó al Señor, confirmó como verídico lo que el Señor le había otorgado, que era la promesa. Así será tú, así será tu semilla como las estrellas de los cielos, que éstas no se pueden contar. Eso es lo que dice el texto. Luego dice entonces, Vaya Shebeja, que quiere decir y, ¿ok? Y, y él la habrá contado, porque este verbo es un verbo perfecto, ¿ok? Y él la consideró, él la confirmó, y él
consideró, sustentó, confirmó al Señor, ¿ok? Y él la habrá considerado. De hecho, lleva un sufijo pronominal femenino, de modo que esto significa, y él la habrá considerado, y él sí, y él la consideró o consideróla, ¿ok? Porque este sufijo pronominal femenino indica que esto es femenino. Entonces, y él la habrá contado, y él habrá contado a él, Zedaká, justicia. O sea, es decir, que a partir de este momento que Abraham confirma la promesa del Señor, entonces a partir de allí, este verbo es un yictol que indica una acción que ha iniciado desde este momento, a partir de este momento, y que da continuidad hacia, hacia el futuro. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir. Que a partir de aquí, él consideróla a él, o la habrá considerado a él, eh, eh, como justicia o por justicia. Eso es lo que quiere decir el texto. Ahora, aquí el texto hebreo tiene una ambigüedad, porque hasta aquí sabemos que quien cree en el Señor es Abraham. Cuando dice, y él consideró, ¿ok? Y él confirmó al Señor, en este caso, quien está confirmando al Señor es Abraham. Pero aquí en adelante no sabemos, el texto hebreo no te dice quién está contando a él por justicia, es decir, quién cuenta a quién. Entonces, los rabinos, es interesante que hay discusiones rabínicas sobre este pasaje, donde unos opinan, que es la opinión tradicional, que unos opinan que dice que Abraham confirmó al Señor, o sea, como verídica la promesa, como fiel la promesa, ¿ok? Como firme la promesa, y dice, y Dios la consideró o la habrá considerado a él, a Abraham, Dios a Abraham, como justicia o por justicia. Pero hay otros que opinan, hay otros rabinos que opinan, así que aquí la opinión está dividida. Otros rabinos opinan que aquí es el mismo que está creyendo, el mismo que está considerando o confirmando como firme la promesa al Señor, que es Abraham, y él, Abraham, ¿ok? Está considerando al Señor la promesa recibida por él como una justicia o por justicia. Es decir, la opinión es quien está considerando por justicia la promesa dada es Abraham. Hay estas opiniones. Y hay otra opinión que dice, no, es Dios que le está considerando esta confianza de Abraham, esta firmeza de Abraham a la promesa del Señor, Dios se la está considerando como mérito. Es decir, que a partir de esta emuná de Abraham, entonces Dios le concede el mérito, o Abraham se hace merecedor de recibir, en este caso, la justicia, que ya vamos a ver más adelante. Aquí justicia significa recibir un pacto. Aquí Abraham se hace merecedor de un pacto, de constituirlo como legal heredero de la tierra. Ya vamos a ver que esta expresión acá tiene que ver con eso. Así que los rabinos están divididos sobre esta opinión en el texto hebreo. Pero ahora vamos al griego. En la versión Septuaginta, que dicho sea de paso, la Septuaginta es el documento más antiguo que tenemos del Antiguo Testamento o de toda la Biblia hebrea. Es decir, la versión griega
antecede al texto masorético, al texto del Leningrado y el otro que se llama el Códice Alepo o conocido como el Keter Aran-Sobá, que estos son los dos códices que tenemos prácticamente del texto hebreo, el Códice de Leningrado y el Códice Alepo, pero esto data de la Edad Media. En cambio, la versión de los 70 data del año 250 antes de la aparición del Mesías. O sea, la Septuaginta tiene mayor antigüedad, el texto griego, que el texto hebreo. Y probablemente el texto griego de la Septuaginta traduce de un texto hebreo que a lo mejor eh, precede al texto masorético. Así que en el texto griego, la versión dice así, la versión de los 70 o la Septuaginta dice diferente, dice, y, y fidelizó a Abraham a Dios. ¿Ok? Caí episteusen Abraham zuceo. Este verbo episteusen, que viene de la raíz pistis, significa fidelidad. O sea, Abraham le dio credibilidad y le otorgó credibilidad a Abraham a Dios. Esto es un aoristo indicativo activo, tercera persona del singular. O sea, es Abraham que está dándole credibilidad a Dios. Es decir, le está adjudicando fidelidad, veracidad a Dios. Eso es lo que quiere decir el texto. ¿Ok? Que es lo mismo que refleja aquí el jifil del verbo gemim. Es la misma idea. Aquí el texto griego concuerda perfectamente con el texto hebreo. Hasta allí no hay problema. El problema va a estar, o digamos, la diferencia va a estar en este verbo kai elogisti auto is dikaio sunen. Es decir, y le fue contada a él por justicia. Elogisten, a diferencia de este verbo, aquí es un aoristo indicativo no activo, sino pasivo. Es voz pasiva, es decir, es Abraham que está siendo el agente receptor, está haciendo la función de recibir para él algo que otro le está contando a él, a Abraham, por justicia. Dicho sea de paso, cuando el apóstol Pablo cita en sus epístolas tanto a los romanos como en su epístola a los gálatas, cita textualmente como dice la Septuaginta y no como dice el texto hebreo. ¿Ok? Esto es interesante. Así que la exégesis de Pablo está basada en la Septuaginta. Así que si el apóstol Pablo está basándose en la Septuaginta, entonces tenemos que considerar para efectos de exégesis lo que nos está indicando aquí, entonces la Septuaginta, que Abraham le dio la credibilidad a Dios. Fíjate que no dice, no está utilizando el término Kyrios, que es la traducción del Yud Het Bajé, es decir, del famoso tetagrama, sino dice Theo, ¿ok? Que significa Dios. Y fidelizó a Abraham a Dios, es decir, le dio la credibilidad a Abraham a Dios, le adjudicó veracidad y fidelidad a Abraham a Dios, es decir, a la promesa dada, y a él le fue contada, ¿ok? Elogisten auto, y a él le fue contada, ¿ok? Voz pasiva, le fue contada a él por Dikaio Sunen, por justicia. Entonces, ¿y qué significa entonces esta expresión contar por justicia? ¿Qué significa esa expresión contar por justicia? Justamente tenemos en todo el Antiguo Testamento, en toda la Biblia hebrea, vamos a decirlo así, en toda la Tanaj, esta expresión contar por justicia solamente en dos lugares. Solamente existe en dos lugares. La expresión
y la consideró por justicia o le fue considerada por justicia. Aparece aquí en Génesis 15:6 y aparece en el Salmo 130, perdón, el Salmo 106, disculpen, Salmo 106, versículo 30 y 31. Vamos entonces a analizar ese salmo. Y está hablando en este caso de Finés o Pinjas, como se dice en hebreo, el sacerdote que era hijo del que llegó a ser sumo sacerdote después de Aarón, que era Eleazar. Este Finés es nieto de Aarón, hijo de Eleazar. Dice, entonces se levantó Finés e hizo juicio. Está comentando aquí, el salmista está haciendo un recuento histórico de lo sucedido en número 25. Recuerden cuando los varones de Israel fornicaron con las princesas de Moab y de Madián. Y dice que el Señor en su indignación levantó, de acuerdo al relato, ¿no? Levantó una plaga. ¿Ok? Y vino por allí el príncipe Simri con Cosbi, ¿ok? Que trajo a esta mujer, a esta princesa, a su tienda para, bueno, tener allí coito, ¿no? Y Finés fue el hombre quien celó por el celo del Señor y los ajustició. Por eso dice, entonces se levantó Finés e hizo juicio, o sea, ejecutó un juicio y se detuvo la plaga con esa acción, pero noten la expresión, y le fue contado por justicia. Y le fue contado por justicia, de generación en generación para siempre. Vamos a ver cómo dice el texto masorético. El texto masorético del Códice de Leningrado, el texto hebreo dice, miren que dice diferente. Vatehashev, Vatehashev significa que esto es un verbo no jifil, sino un nifal. Un verbo nifal en el hebreo significa voz pasiva. ¿Ok? Voz pasiva. ¿Y cómo es traducido al griego esta voz pasiva? Vatehashev, noten que aquí lo traduce caí elogiste, tal cual como lo dice Romanos, Gálatas y como lo dice Génesis 15:6 en la Septuaginta. Así que elogiste traduce correctamente el nifal hebreo. ¿Ok? Así que aquí lo que dice es, le fue contado a él, ¿ok? Lo lizedacá, es decir, por justicia, le fue contado a él, ¿ok? Por justicia, ledor ad olam, es decir, por generación y generación, o sea, de generación en generación, ad olam, es decir, hasta siempre, es decir, hasta un tiempo que no ha sido descrito, un tiempo que no ha sido definido. De hecho, la expresión olam significa un tiempo que está oculto. Esa es la idea, olam, oculto. Un tiempo que no está definido, no está descrito, el límite. Es decir, un tiempo que no conoce límites, esa es la idea. Y esto se tradujo al griego como kaielogiste auto is dikaiosune, es decir, y le fue contado a él por justicia, dice luego, is genean kai genean eos tu aionos, es decir, por generación y para generación hasta siempre. Esa sería en este caso la idea, ¿ok? Por siempre. Entonces, bueno, de generación en generación para siempre, ¿ok? Eso es lo que significa allí. Así que esta expresión elogisti, que es el aoristo indicativo pasivo tercera persona del singular, indica que a Finés lo que él hizo, que fue ejecutar juicio, le fue contado a él por justicia. De la misma manera como a Abraham, cuando éste confirmó como verídico
lo dicho por el Señor, por la promesa del Señor, entonces a Abraham le fue contado por justicia, como dice la Septuaginta, y como Pablo lo va a citar fielmente, basado en la Septuaginta, en Romanos y en este caso en Gálatas. Entonces, en síntesis, es Dios quien le está contando a Abraham su credibilidad hacia el Señor como o para justicia o por justicia. Entonces, ¿qué significa contar por justicia? Bueno, vamos a analizar un poco en números. Vamos a ir a números 25, que está hablando precisamente en la Torá, aquí sobre el evento sucedido, ¿no? De Pinjas o de Fines, cuando él ajustició a Cosbi y a Simri. Dice el Señor, fíjense lo que le manda el mensaje para Finés, cuando dice, dile pues a Finés que yo le concedo mi pacto de comunión. En hebreo dice Brit Shalom, que significa pacto de paz. Aquí lo traduce la nueva versión internacional como pacto de comunión. O sea, un pacto un pacto de amistad. ¿Ok? No un pacto de enemistad, sino un pacto de amistad, un pacto de comunión, un pacto de común acuerdo, que traduce como un pacto de shalom, ¿ok? Un Brit Shalom, por medio del cual él y sus descendientes gozarán de un sacerdocio eterno, ¿ok? De una Kehuna Olam, ¿ok? De una Kehuna Olam, de un sacerdocio eterno. Es decir, que a partir de aquí, Finés o Pinjas es llamado al sumo sacerdocio juntamente con el sumo sacerdote Eleazar. Es decir, que a partir de este momento habían ya dos sumos sacerdotes. Y los descendientes de Finés o de Pinjas gozarían ese derecho y ese privilegio de llegar a ser los sumos sacerdotes. Eso es lo que quiere decir este sacerdocio eterno o este pacto de comunión. Ya que defendió celosamente mi honor e hizo expiación por los israelitas. Entonces, según David en el Salmo 106, allá dice que cuando Pinjas ejecutó juicio, le fue contado por justicia. Pero aquí en la Torá, en Números 25, 12 al 13, lo que dice allá David en el Salmo como contar por justicia significa que aquí el Señor le está concediendo a Pinjas un pacto de paz. ¿Y en qué consiste este pacto de paz? O este pacto de común acuerdo, que por medio de él y su descendencia gozarán de un sacerdocio eterno. O en pocas palabras, del sumo sacerdocio. La tradición judía explica esto, que en realidad fue llamado al sumo sacerdocio. ¿Ok? Ya que defendió celosamente mi honor e hizo expiación por los israelitas. Ahora, si aquí, en el caso de Pinjas, eh, la expresión contar por justicia significa celebrar un pacto, ¿acaso no significará lo mismo allá precisamente con Abraham? Vamos a ver. Vamos a ver, ¿qué dice justamente el versículo 7 después de Génesis 15:6 cuando dice, y creyó Abraham al Señor y le fue contado por justicia, utilizando la traducción del griego, y le fue contada por justicia? O sea, que Dios le contó esta fidelidad de Abraham o esta afirmación de Abraham hacia la promesa del Señor como justicia que le fue contada, significa eso mismo que le pasó a Pinjas, que Dios le concedió a Abraham un pacto. Bueno, mira lo que dice el versículo 7. Aquí entonces está la herencia, la gran recompensa que él promete darle a Abraham. Yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Este acto de Dios de darle a Abraham la tierra
Eso es lo que significa en el contexto hebreo justicia. Justicia en el contexto hebreo significa darle cumplimiento a la promesa, darle cumplimiento a un acuerdo. Eso es lo que significa justicia en el contexto hebreo. Es decir, literalmente de la raíz sadak, hacer lo que se espera. O sea, Dios hace lo que se espera, lo que él mismo ha prometido llevar a cabo, y eso es lo que el hombre espera hacer, que se le haga justicia, que Dios cumpla su palabra. Entonces, Dios saca a Abraham de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. ¿Ok? Eso es la justicia. De hecho, es interesante que aquí hay un paralelismo concéntrico en el capítulo 15, porque el capítulo 15 introduce con una promesa del Señor de darle a Abraham una gran recompensa. ¿Ok? Luego, esa sería la primera idea. Esto es una estructura quiasmática, como dirían los exégetas, ¿no? Aquí hay una estructura quiasmática o una estructura concéntrica, es decir, la idea de una gran recompensa al principio del pasaje, luego habla de la promesa, el reclamo de Abraham de que no tiene un heredero, no tiene un hijo, y él piensa darle o constituir como heredero a su criado Eliezer, pero el Señor le da la promesa de que él tendrá un hijo propio de él, ¿ok? Y que esta semilla sería como las estrellas de los cielos, pero luego vuelve a retomar, fíjense, que el tema del heredero está en el centro del capítulo 15 y a los extremos está el tema de la recompensa que introduce en el versículo 1 y que ahora va a ser el tema a tratar en los versículos finales, culminando con la idea de un pacto. Esa es la gran recompensa. Entonces aquí vemos una estructura concéntrica en el capítulo 15. Entonces dice, yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Pero Abraham le preguntó, Señor y Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? O sea, ¿qué garantía es lo que quiere decir? ¿Qué garantía me das tú de que yo voy a heredar la tierra? El Señor le respondió, mira, aquí va a entrar en un pacto, porque dice, tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años, también una tórtola y un pichón de paloma. Abraham llevó estos animales, dice, los partió por la mitad y puso una mitad frente a la otra, pero las aves no las partió. Aquí entonces esto es la típica ceremonia antigua de la celebración de una alianza, de un pacto, de un brit, de un acuerdo. Eso es lo que aquí el texto está haciendo entonces aquí alusión. Fíjense entonces que contar por justicia significa que el Señor le concede a Abraham en este caso, un pacto. De la misma manera como sucedió con Pinjas, que también a él le fue contada por justicia su celo, celebrando con él un pacto de paz, donde él y sus descendientes llegarían a recibir el sacerdocio eterno. Ahora, en este caso, Abraham también les contada su fe como justicia o por justicia, celebrando con Abraham, en este caso, un pacto. Fíjense, ¿cómo era que se celebraba o se llevaba a cabo un pacto en la antigüedad? Jeremías capítulo 34, versículo 17 al 20, nos da una referencia de cómo es que se llevaba a cabo un pacto. Fíjense, puesto que han violado mi pacto, briti, ¿ok? En hebreo, mi brit, mi pacto, noten, y no han cumplido las estipulaciones del pacto, esto es lo que se llama injusticia en el idioma hebreo, awon, ¿ok? Que traducen por lo general como iniquidad. Es decir, el awon o la iniquidad es la injusticia, el incumplimiento a las estipulaciones del pacto. Dice, que acordaron en mi presencia, los trataré como al novillo que cortaron en dos. Esa es la estipulación del pacto. Si uno de los
pactantes viola el acuerdo o falla en cumplir el acuerdo, la, la sentencia o la penalidad por ese incumplimiento es la muerte. ¿Ve? Los trataré como al novillo que cortaron en dos. O sea, lo que le espera es su muerte en este caso. Y entre cuyos pedazos pasaron para confirmar el pacto. De esa manera es como se confirmaba un pacto. Se cortaba en dos un animal y se pasaba entre ellos, pisando la sangre y después comiendo al mismo tiempo también del sacrificio, solo que aquí omiten esa parte, pero ese sacrificio se comía, ¿ok? Se comía ese sacrificio en señal en señal de acuerdo, pues, y de que el pacto ha sido confirmado. Y ya una vez confirmado ese pacto no se podía violar haciéndole añadidura o restándoles los acuerdos, porque eso sería incumplimiento del pacto. Entonces, dice, a los jefes de Judá, de Jerusalén, y a los oficiales de la corte, y a los sacerdotes, y a todos los que pasaron entre los pedazos del novillo, de esa manera es como se celebraba un pacto en la antigüedad, los entregaré en manos de sus enemigos. Fíjense, los entregaré en manos de sus enemigos. Aquí está la justicia. Este es el cumplimiento de las estipulaciones del pacto, que atentan contra su vida, y sus cadáveres servirán de alimento a las aves de rapiña y a las fieras del campo. De esta manera es como se llevaba antiguamente un pacto. Se tomaba una víctima, un animal, se partía en dos, y entre esos animales se pasaba en medio pisando la sangre, en señal de que si uno de los dos o los dos no cumplían su acuerdo del pacto, entonces pues su sangre iba a ser derramada como la de estos, en este caso, de estos animales. ¿Qué pasó en Génesis 15 en el caso de Abraham con esos animales que el Señor le pidió? Dice, cuando el sol se puso, estoy leyendo los versículos 17 y 18 de Génesis 15, cuando el sol se puso y cayó la noche, aparecieron una hornilla humeante y una antorcha encendida, dice, las cuales pasaba entre los animales descuartizados. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. Esto es lo que significa contar por justicia. Contar por justicia significa que el Señor le entrega a Abraham una alianza, lo hace participante de un pacto. De hecho, lo hace beneficiario de un pacto. Porque quien pasa en medio de los animales, es decir, quien se compromete, quien se convierte aquí en el fiador y garante del pacto, es el mismo Señor. Pero el Nuevo Testamento nos va a decir que el mediador, garante y fiador del pacto es el Mesías. ¿Ok? Eso es interesante. Que quiere decir que el mismo que estaba pasando en medio de la víctima de estos animales descuartizados es el mismo que murió en la cruz. Es el mismo que murió y resucitó. Es decir, aquí el Señor es el garante del pacto. Y en este caso, a la luz de Hebreos, el mediador del pacto es el mismo garante, en este caso, del pacto. Es decir, que la muerte del Salvador era la garantía, la fianza en la que Abraham tuvo confianza que el Señor le haría a él justicia. Es decir, que el Señor cumpliría su acuerdo del pacto. Eso es lo que significa contar por justicia, que es lo mismo que Abraham fue justificado por la fe. Eso es lo que significa ser justificado. Ser justificado significa ser admitido dentro de las promesas del pacto.
del pacto eterno, del pacto de Dios, en el cual se nos constituye a todos aquellos que, al igual que Abraham, tenemos confianza, le damos credibilidad y veracidad a las palabras del Señor, a nosotros se nos constituye legalmente como heredero también de la tierra. Porque noten lo que a continuación va a decir este pacto. Este pacto dice, Vaion Hahu, es decir, dice en el día el aquel, Vaion Hahu, es decir, en aquel día, traducido al español, pero dice Vaion Hahu, que es decir, en el día el aquel, Karat Adonai et Abraham Brit Lemor, es decir, cortó, y este es el término correcto, no es hacer un pacto, el Señor no hizo pacto, el Señor cortó un pacto. Es decir, que cuando se celebra la ceremonia de un pacto hay un corte, claro, porque los animales fueron cortados en pedazos, en mitades. ¿Ok? Entonces dice, en el día aquel, el aquel cortó el Señor con Abraham, con Abraham, o para Abraham, también puede ser traducido así, porque esto es una partícula acusativa, para Abraham, Brit, es decir, pacto, diciendo, y noten lo que dice en el texto hebreo, lesarja natati et haaretz, que dice, a tu semilla, ya es esto es está en pasado el verbo, no dice daré, dice di, ya es un hecho, ¿ok? Lesarja natati, o sea, a tu semilla di la tierra. Ya la di, ya es un hecho, ya es tuya. Ya o bueno, tú eres coheredero, pero ya a tu simiente, de aquí este es el texto el cual va a citar el apóstol Pablo, que esta simiente no habla de muchos, a tus descendientes, sino de uno, a tu descendencia, el cual, o a tu simiente, el cual es el Mesías. ¿Ok? Y aquí lo dice, está en singular. ¿Ok? Lesarja, es decir, a tu semilla di la tierra. Esto es una promesa al Mesías. O sea, el Mesías en realidad es el sustituto y garante del pacto. De hecho, el verdadero heredero del pacto, del cual Abraham sencillamente es participante, ¿ok? Y que de la misma manera como Abraham participa de estas promesas, tú y yo hoy, de la misma manera como lo hizo Abraham, podemos participar de la promesa sin necesidad de la circuncisión. Porque cuando Abraham recibió esta promesa, él estaba en incircuncisión. ¿Ok? Por eso, para que Abraham entonces llegase a ser constituido como padre tanto de la circuncisión como padre también de la incircuncisión, al cual la fidelidad, la emuná de la cual se nos ha dado participación, se nos sea contada también por justicia. Es decir, ¿qué significa contar por justicia en este contexto? Ya lo hemos visto, ¿qué significa ser participante de las promesas del pacto? Ahora bien, ahora bien, este pacto, de acuerdo a Patriarcas y Profetas en la página 387, nos dice allí esta escritora, Elena White, esta escritora inspirada, dice que el pacto hecho con Abraham fue ratificado mediante la sangre de Cristo, es decir, que Cristo es la víctima del pacto. Fíjense que algo interesante, un dato interesante, que en el Nuevo Testamento, la palabra Brit en hebreo va a traducirse en el griego como diaceque. Y fíjense lo interesante de este dato. El griego diaceque no implica un convenio con otro. Es decir, no es el pacto de Dios con Abraham. Porque si este pacto fue con Abraham, utilizaría entonces el término sin ceque. La palabra sin en griego significa con, ¿ok? Con, el pacto con, pero no utiliza
sintheke, sino diatheke. Diatheke significa un pacto mediante. O sea, solo Dios es el pactante, solo el hombre es el beneficiario. Y el pacto se formaliza mediante, ese es el diatheke, o sea, un pacto mediante la sangre de la víctima divina. Entonces, a esto es lo que dice la sierva del Señor. El pacto hecho, bueno, dice con Abraham, pero en realidad entiéndase cuando dice con Abraham, quiere decir que le fue entregado a él. Abraham sencillamente es beneficiario. Entonces, el pacto hecho con Abraham fue ratificado mediante la sangre de Cristo. Cristo es el garante del pacto. Y es llamado, y es llamado el segundo pacto o nuevo pacto. Quiere decir, quiere decir entonces que el nuevo pacto ya estaba presente en los días de Abraham. ¿Ok? Ya el nuevo pacto estaba presente en los días de Abraham. Y es el mismo pacto eterno, el mismo pacto abrahámico. Noten, porque la sangre con la cual fue sellado se derramó después de la sangre del primer pacto, que es el pacto sinaítico. Este es otro pacto, es diferente, es distinto. Entonces continúa. Es evidente que el nuevo pacto, esto lo dice Elena White, así lo entendió ella, ¿ok? Y esto es lo que enseña la escritura. Es evidente que el nuevo pacto, porque cuando Pablo habla de la justificación por la fe en Gálatas, va a tomar en cuenta, como lo hicimos al principio, va a tomar en cuenta el pacto abrahámico. Va a citar Génesis 15:6 y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y luego el apóstol va a juxtaponer a este versículo la promesa dada a Abraham en el contexto del pacto, de acuerdo a Génesis 15:18. Ahí lo tienen. Entonces, es evidente que el nuevo pacto estaba en vigor en los días de Abraham, puesto que entonces fue confirmado tanto por la promesa como por juramento de Dios, dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Así que aquí, creo yo, con estas evidencias bíblicas, queda pulverizada, así lo digo, queda pulverizada esa antigua perspectiva tradicional de justificación, bueno, como declarar justo, imputar justicia, quiere decir que la obediencia de Cristo, es decir, la justicia de Cristo, entendiéndose como la perfecta obediencia de Jesús a la ley, se acredita la cuenta del pecador, entonces esté declarado el mismo discurso tradicional occidental, de la teología occidental, que tiene sus razones y tiene quizás sus contribuciones, que del todo no está alejado de la realidad, pero hemos ignorado, ¿ok? Y no hemos, o quizás, para no decir ignorado, hemos subestimado el contexto de la expresión justificación, que no tiene que ver con la idea de un juicio, no la idea de la expresión justificar no corresponde no tanto, que también implica, pero no es el contexto acá, porque cuando Pablo está hablando de la justificación, no está hablando en un contexto de un tribunal, de que alguien va a un juicio, a un tribunal, sino en el contexto de un pacto, ¿ok? En el contexto del pacto abrahámico. Eso es lo que significa. Entonces debemos ubicar la palabra justificación en el marco y en el contexto del pacto abrahámico, de la cual Cristo, la simiente de Abraham, la semilla de Abraham, llega a convertirse en el mediador y en el fiador o garante del pacto. Es decir, su sangre confirma para cada uno de nosotros las promesas del pacto. Diciendo así, como dice el apóstol Pablo, todas las promesas en él son en él el sí y en él amén. Y en él amén. Es decir, firme, firme, ¿ok? Las promesas, en este caso, del pacto. ¿Cuál es nuestra parte? Hacer como hizo Abraham. Abraham le adjudicó firmeza al Señor, le adjudicó credibilidad y veracidad a las promesas del Señor. Por lo tanto, esa exhibición
de nuestra parte de fidelidad, como lo hizo Abraham en relación a la promesa del Señor, a esa fidelidad, a esa credibilidad que nosotros le damos, se nos es imputada por justicia. ¿Ok? Se nos es contada como justicia, es decir, se nos constituye como herederos de Dios por medio del Mesías, sabiendo al mismo tiempo también que esa exhibición de firmeza es un don de Dios. Como dice la Escritura, por gracia, o sea, de gratis somos nosotros salvados, por medio de la fidelidad. Ahora, esta fidelidad no procede de nosotros, sino que esta fidelidad es un don de Dios, no por obras, para que nadie se jacte de poseer estas cualidades. Todo esto es un don de la gracia de Dios. En realidad, todo esto es un evangelio, porque son buenas noticias, buenas nuevas para todos nosotros. Así que mientras nosotros esperamos mediante la fe, mediante esta exhibición de fidelidad en esta promesa, aguardamos, como dice el apóstol Pablo, la esperanza de la justicia, es decir, de que Dios cumpla la promesa del pacto, hasta que el Mesías venga y que esto llegue a ser pronto y en nuestros días. Y para ello decimos amén.